Bueno amigos, estábamos presentando el video. Esta es la segunda parte de los videos sobre las noticias que hay recientes sobre el bosón de Higgs, y estábamos cumpliendo con una agenda en la cual teníamos 4 puntos y ya desarrollamos uno hablando específicamente de lo que era el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Ahora vamos a seguir al segundo punto importante, que es entender lo que es el famoso modelo estándar. Entonces, el Gran Colisionador de Hadrones fue construido para tratar de resolver algunas de las preguntas más difíciles de la física de partículas. La física de partículas está encapsulada en lo que hoy se llama el modelo estándar. Mejor dicho, la base de la física de partículas modernas es el famoso modelo estándar. El modelo estándar dice básicamente que todo el universo está hecho de 12 partículas que se llaman building blocks, gobernadas por las 4 fuerzas fundamentales que ya estudiamos en la primera parte del video. Estas 12 partículas son todas fermiones, en honor al científico italiano Enrico Fermi. Existen entonces 2 tipos de fermiones fundamentales, los leptones y los quarks. Según esto, entonces acá tenemos los leptones y los quarks, ambos agrupados en 3 familias, 12 partículas totales, y según esto existe un total de 12 tipos diversos de partículas de materia, de fermiones. 6 de estos se clasifican como quarks y 6 como leptones. Vamos entendiendo, toda la materia está hecha de fermiones. Mejor dicho, esta bella mujer que es Beyoncé es en realidad una perfecta acumulación de fermiones. Quién sabe qué pedazos sean quarks y qué pedazos sean leptones. Pero esto se los muestro simplemente para recalcar que toda la materia, todo lo bello del universo está hecho de fermiones, o sea, de leptones y quarks. Seguimos bien en el modelo estándar y sus 12 partículas, pero nos faltan más daticos del modelo estándar. Y resulta que en el modelo estándar, además de los fermiones que componen la materia, como ese pedazo de materia que vimos ahorita tan bello, existen también los bosones. Los bosones están relacionados no con la materia, sino con las fuerzas. El fotón, por ejemplo, es el portador de la fuerza electromagnética. El bosón es el portador de la fuerza nuclear débil, que por eso vimos tan en detalle en la primera parte de estos videos. Ahora bien, los fotones no tienen masa. Sin embargo, los bosones, que los hay W y Z, y que portan la fuerza nuclear débil, son extraordinariamente masivos, tienen mucha masa. Y ese tema resultó bastante problemático para los investigadores y los físicos. Sin embargo, para resolver esa diferencia, entonces, o ese problema, se propuso una solución teórica bastante elegante, y fue decir que del mismo modo que existe un campo electromagnético del cual dependen las propiedades electromagnéticas de las partículas, entonces también existe un campo de Higgs del que depende la masa de las partículas. En ese orden de ideas, los bosones W y Z tendrían una gran masa porque tienen una gran interacción con el campo de Higgs, mientras que el fotón no tendría masa porque no interactúa con ese campo. Eso sería igual al hecho de que hay partículas que no tienen carga eléctrica porque son ignoradas o no interactúan con el campo electromagnético. Si la solución es correcta, tiene una consecuencia muy importante. Todos los campos de fuerza cuánticos, como el electromagnético, deben tener una partícula asociada, o deberían. De modo que, si existe un campo de Higgs, entonces también debería existir una partícula asociada, a la cual se llama bosón de Higgs. Contrariamente a una idea que se ha extendido más o menos, esa partícula, el bosón de Higgs,
no es lo que le da masa a las otras partículas, no señor. Lo que les da masa a las otras partículas, si la teoría es correcta, por supuesto, es que interactúan con el campo de Higgs. La existencia del bosón de Higgs o su inexistencia puede demostrarse experimentalmente en un acelerador de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones. Por lo tanto, encontrar esa partícula es la clave para demostrar la existencia del campo de Higgs y para comprender por qué la materia del universo, como sucede con algunos bosones, tiene masa. Entonces fíjese que encontrar el bosón de Higgs es una forma de intuir el campo de Higgs y con eso es una forma de comprobar que la teoría del modelo estándar es correcta para establecer la razón de ser del universo. Y Higgs, bueno, Higgs se llama Peter, está vivo, es un físico escocés que nació en 1929 y junto con otros, pero principalmente él, postuló la existencia del campo de Higgs y del bosón de Higgs desde el año 1964. Algunos científicos inclusive han llamado al bosón de Higgs como la partícula de Dios porque explicaría toda la masa y la creación, pero a Higgs esto no le ha sonado mucho porque entre otras cosas, como muchos de los grandes científicos, Peter Higgs es ateo. El asunto es que el bosón de Higgs es la única partícula del modelo estándar que no se ha podido demostrar experimentalmente, por eso es como tan importante encontrarlo. Es la principal pieza que falta para completar el rompecabezas. Si se descubre, significará que la teoría actual que explica el universo, aunque incompleta, es probablemente correcta. Pero si no se descubre, entonces se tendrá que reconsiderar todo lo que se ha hecho en el último medio siglo en física de partículas. El bosón de Higgs no es que se puede observar directamente con la tecnología actual, o sea, mejor dicho, encontraron el bosón de Higgs, eso no es verdad. Verlo, nadie lo va a ver, ¿cierto? No se puede ver porque es una partícula inestable que se desintegra en un microsegundo, dando lugar a otras partículas. Lo que se puede hacer, y que es lo que se está intentando, es deducir su existencia de manera indirecta a partir de análisis estadísticos de colisiones de protones. En un acelerador de partículas primero se provocan colisiones de protones a mucha energía con la esperanza de que el bosón de Higgs se materialice a partir de la energía liberada en alguna de esas colisiones. Entonces hay que producir mucho y acuérdense que la energía se puede convertir en materia y viceversa porque cumple la ecuación de Einstein. Después del choque de protones, se detectan, para eso son los detectores Atlas y CMS, las partículas generadas a raíz de ese choque, de esa colisión, y se intenta deducir a partir de análisis estadísticos si entre la colisión inicial y las partículas finales a mitad de camino se formó un bosón de Higgs como paso intermedio. Sin embargo, lo que sucede es que varios fenómenos con y sin Higgs pueden terminar en las mismas partículas finales. Por lo tanto, los físicos no han podido saber si se formó o no se formó el bosón de Higgs en una colisión concreta de protones. Únicamente pueden ir sabiendo la probabilidad de que se haya formado el bosón. Estudiando, si se estudian, y es la metodología que se está usando, un número de colisiones suficientemente alto, la probabilidad puede llegar a ser tan alta, la probabilidad de que exista, que es lo único que vamos a saber realmente, puede llegar a ser tan alta que consideraríamos probada o no la existencia del bosón. Entonces, decíamos, el colisionador de hadrones se construyó para buscar el bosón de Higgs y de hecho los laboratorios grandes de física del mundo están en esa guerra de buscar el bosón de Higgs, el CERN, y también Fermilab con su acelerador que se llama el Tevatron en los Estados Unidos, están en una lucha, en una carrera por encontrar el bosón de Higgs que sigue perdido. Entonces decíamos que sobre este tema es que el CERN nos tiene noticias hoy, 13 de diciembre de 2011. Este es un videito público que nos resume más o menos el tema, está en el sitio del CERN
Y nos dice que sin los campos de Higgs las partículas no tendrían masa y por lo tanto se moverían a la velocidad de la luz y no podrían formar objetos sólidos. Siendo así, el universo debe estar lleno, repleto de campos de Higgs y las partículas adquieren sus masas interactuando con estos campos de Higgs. Ahora, si se chocan dos protones en el gran colisionador de hadrones, es posible deducir o encontrar el portador del campo de Higgs midiendo las partículas finales en un detector, y ese portador sería el bosón de Higgs. Ahora sí, estamos que terminamos, vamos bien con nuestra agenda, sigamos adelante y veremos los resultados de los estudios Atlas y CMS publicados el 13 de diciembre de 2011. Acá está la página web oficial de la organización con esta noticia, donde dice que Atlas y CMS presentan el estado de su investigación con respecto a Higgs. Y mire, estos experimentos fueron diseñados para buscar el bosón de Higgs. Y lo que en realidad CERN presentó hoy fue una puesta al día del estado de dichos estudios. No son conclusiones finales, por supuesto. Y esa puesta al día es el producto del análisis de muchísimos más datos, de mucha mayor cantidad de datos. La directora de Atlas es Fabiola Gianotti y el director de CMS es Guido Tonelli, y presentaron dos rangos de energía en el que podría aparecer el Higgs. La gente de Atlas dijo que el Higgs se podría encontrar en la zona que va entre 116 y 130 billones de electronvoltios, que se llaman gigaelectronvoltios, mientras que la gente de Tonelli, con un intervalo de CMS, el doctor Tonelli, con un intervalo de confianza inclusive más estrechito, indicó que el área de energía donde debe estar el Higgs, donde está la mayor probabilidad, es entre 115 y 127 gigaelectronvoltios, probablemente 125 por esos lados. Recordemos, fondo gris, que el gigaelectronvoltio es una unidad de energía que se usa para representar la masa de las partículas, en virtud del principio de la teoría de la relatividad, donde la energía es igual a la masa. Estas conclusiones del CERN se basan en el análisis estadístico de una enorme cantidad de datos recolectados en los detectores del CERN. De hecho, tan solo en 2011 se registraron unas 400.000 millones de colisiones en el gran colisionador de hadrones. Y esos datos aún no alcanzan la significancia estadística. O sea que ni nosotros, ni los investigadores del CERN, ni nadie estamos seguros si esos hallazgos se deben al azar. Pero son un buen indicio de la posible existencia del bosón de Higgs. O nos dicen más o menos en qué rango de masa o de gigaelectronvoltios puede estar. Para hacer un símil de lo que esto realmente significa, imaginémonos a un astrónomo que le ponemos la tarea de buscar un elusivo, chiquitico y pequeño asteroide en todo el espacio. Le damos un telescopio y todo el espacio para buscar. Un lío, eso es una tarea que parece imposible, de una magnitud que podría tomar décadas en completarse. Pero ¿qué pasaría si yo le doy a ese astrónomo un rango estrecho para la búsqueda? Le digo, si el asteroide está en este rango de búsqueda, la cosa promete mucho más y la gente del telescopio, muy contenta. Si el asteroide existe, va a estar en esa zona. Gracias, CERN, porque eso es exactamente lo que es el resultado de esta última parte de la investigación. Si el bosón de Higgs existe, está cercano al área de los 125 gigaelectronvoltios. Si está presente, será el intervalo de masa que va en estos rangos, y eso quiere decir que sería 130 veces más pesado que un protón, que la masa de un protón es la masa que tiene el hidrógeno, el elemento más ligero y abundante del universo, y sería 115 a 130 veces más pesado que el hidrógeno. Lo cierto del caso es que hay que seguir buscando el bosón de Higgs. Ya tenemos una zona donde buscar. Sin masa, el universo no sería lo que conocemos. Por ejemplo, si el electrón no tuviera masa, no habría átomos y por lo tanto no habría materia, ni humanos, ni planetas. Si encontramos el origen de la masa, conoceremos nuestro origen, el origen de la vida y el origen de todo el universo.